Saludos humanos, yo soy JD, y en este video pretendo contarles una pequeña historia. Si te gusta la trama, te animo a dejar un like, y si quieres nuevas historias o continuaciones de la misma, te invito a suscribirte. Dicho eso, empecemos. La ciudad muerta. En el año 2029, Ecuador era considerado como uno de los peores países del mundo, uno de los más inseguros, uno de los más corruptos. Aún era un país, pero las condiciones eran tales que 6 países latinoamericanos expresaron públicamente sus intenciones de tomar al país, dividirlo y salvar lo que más se pueda. Sin presidente en los últimos 4 años, con 16 prefectos asesinados, y 3 pandillas dominando el 58% del territorio continental, Ecuador se convirtió en un país sin fuerza. En las últimas 2 décadas, el tráfico de droga fortaleció a las pandillas, y la corrupción debilitó al Estado. Pero en los últimos meses, tanto civiles comunes, como pandilleros, murieron por miles, indiscriminadamente. Todo empezó en La Alborada, uno de los barrios más peligrosos de Catamayo, una ciudad que de por sí ya era peligrosa, con más de 34.000 habitantes, siendo la mitad pandilleros. Una mañana como cualquiera, pandillas y traficantes de cocaína estaban experimentando nuevos métodos y materiales para hacer una nueva droga. Usaban como base de operaciones un edificio pequeño con fachada de farmacia. Los experimentos eran realizados por profesionales de química y medicina, y todas las operaciones eran lideradas por los cabecillas de pandillas que operaban tanto a nivel nacional al sur del país, como internacional, con países vecinos principalmente. Aunque lo intentaron durante meses, fracasaron rotundamente debido a que nunca lograron explotar el potencial de los materiales. De hecho, los prototipos no se comparaban con las más simples drogas actuales. Algo estaban haciendo mal. En el equipo de desarrollo, uno de los miembros, el Dr. Steven, creyó haber encontrado la solución al problema. Sin embargo, los retrasos habían agotado la paciencia de los líderes de las pandillas. En Colombia, México y Brasil los cabecillas solicitaban resultados. El doctor y todo el equipo eran conscientes de que tenían poco tiempo. El riesgo de trabajar en estas organizaciones era muy alto. Si bien algunos de los promotores del proyecto se encontraban a miles de kilómetros, en la misma base de operaciones residía el cabecilla de una de las pandillas nacionales más importantes del Ecuador. Se trataba de Nilo, líder de los hambrientos. El Dr. Steven empezó a realizar todos los estudios necesarios para concretar su idea. Después de trabajar varios días sin descanso, empezó a llamar la atención del resto del equipo, quienes aún se dedicaban a hacer pruebas y revisiones sobre las drogas anteriores, con la esperanza de llegar a un resultado diferente. Nilo, al observar su comportamiento aislado del resto del grupo, se enfadó, y acusó al doctor de retrasar el proyecto. Para sacarle un mínimo de provecho a la situación, se le ocurrió que podría ser buena idea ejecutar al doctor enfrente del equipo de desarrollo para apresurarlos un poco, de modo que ordenó a sus hombres reunir a todo el equipo de desarrollo. De entre los doctores llamó a Steven, y después de un breve discurso sobre la eficiencia y el lastre se disponía a matarlo. Al ver un arma apuntándole, instintivamente el doctor gritó: «¡No!». Parecía querer decir algo más, pero las palabras no salían. Nilo empezaba a ejercer presión sobre el gatillo, pero el doctor logró articular un par de palabras más. «Lo tengo». En realidad, el doctor no tenía la droga como tal, más bien tenía un montón de estudios y papeles que decían en teoría que lo había conseguido. El doctor trató de enredar en ideas a Nilo, pero este empezó a darse cuenta, así que solicitó una prueba de inmediato. El Dr. Steven intentó justificarse, pero Nilo estaba harto y no cedería. Al contrario, si el doctor fracasaba lo mataría, y ya no usaría una sola bala para hacerlo. La presión obligó al doctor a sintetizar una droga nueva que solo funcionaba teóricamente. Aún no había podido ponerla a prueba ni en el laboratorio, y mucho menos con personas. Dado que los experimentos hasta el momento habían resultado en drogas débiles, Nilo sintió suficiente confianza para que la droga fuese probada directamente por 2 de sus hombres. Realmente no creía en las palabras del doctor, pero como tampoco contaba con los conocimientos suficientes para saber si los papeles le daban la razón, usar a sus hombres era la forma más efectiva de saber si una droga era fuerte o no. Después de varias horas, el doctor finalmente tenía una serie de inyecciones listas para probar en personas. 2 hombres fueron inyectados. El suero aplicado a las personas daba la impresión de drogarlos fuertemente, al punto de llevar a los hombres a tumbarse en el suelo para no hacer y decir nada. Luego los hombres mueren y en breves minutos despiertan como seres incapaces de razonar y controlarse.
puesto que los miembros de las pandillas no se percataron de que los breves minutos en que sus compañeros se veían inconscientes en realidad estaban muertos. Cuando estos volvieron a moverse no se preocuparon, ante sus ojos no habían dos muertos vivientes, simplemente eran dos tipos muy drogados que no reaccionaban al llamado por sus nombres, caminaban despacio y al parecer tenían incapacidad para pronunciar una palabra siquiera. En vista de sus limitaciones y de que empezaban a hacer ruidos como gruñidos, un pandillero segundo al mando dio la orden a otros 4 hombres de que sacaran del laboratorio a los tipos del experimento y los llevarán hasta sus casas para que no molesten mientras siguen trabajando. Los pandilleros siguieron las órdenes y sacaron a los tipos del experimento fuera de las instalaciones, cargándolos de los brazos como si de hombres ebrios se tratase. Con algo de dificultades metieron a los tipos a una camioneta y empezaron a conducir. Luego de un par de minutos los zombies empezaron a morder a los pandilleros, una pelea se desató dentro de la camioneta, el conductor se detuvo para evitar chocar, luego al intentar separar a unos de otros también terminó siendo mordido. La ira los hizo sacar sus armas y dispararles a ambos en la cabeza. Los dos tipos del experimento habían muerto, pero ahora había 4 personas con mordidas de zombies. Los 4 pandilleros se detuvieron en la casa de uno de ellos y trataron de curar sus heridas usando vendajes, pero no pasó mucho tiempo para que sintieran fiebre y deseos de tumbarse en la cama. Uno de ellos llamó a Nilo para reportar la muerte de sus 2 compañeros y todo lo sucedido. La situación era confusa, en principio para Nilo era señal de que la droga era fuerte, pero de todos modos era una mala noticia haber perdido a 2 hombres. Por ahora las nuevas órdenes emitidas eran llevar los cuerpos al campo y enterrarlos en medio de la nada. En otras circunstancias se habrían entregado los cuerpos a la familia, pero en este caso no había familiares cercanos, por lo tanto, 2 de los 4 hombres se dieron a la tarea de conducir al campo para enterrar los cuerpos, mientras los otros 2 fueron a sus respectivas casas a descansar. Al paso de unos minutos los hombres en cama murieron y aquellos que cavaban en el campo se desmayaron antes de morir también para revivir todos y empezar a atacar a todo el mundo. Mientras tanto en los laboratorios 6 personas más fueron inyectadas con el suero en dosis más bajas, sin embargo, el resultado fue el mismo. Los nuevos inyectados murieron igual que los anteriores, a manos de pandilleros armados que reaccionaron a las mordidas. Al principio este resultado enfadó a Nilo, pero antes de desquitarse con el equipo de desarrollo su ira fue reemplazada por preocupación, puesto que recibió reportes de las calles indicando que más de sus hombres y sus familias estaban muertos o mordiendo a gente. Sus hombres que habían sido mordidos dentro del laboratorio también empezaron a actuar de forma violenta y nuevas personas fueron mordidas así como zombies fueron muertos nuevamente. Puesto que la Alborada era un barrio dominado por pandillas, los zombies aumentaron de número rápidamente sin que se enterasen el cuerpo de policía o la Cruz Roja. En menos de 12 horas los zombies dominaron al barrio, aunque cabe recalcar que algunas personas sobrevivieron ocultándose y defendiéndose de la mejor forma que pudieron. Luego los ataques llegaron a zonas menos peligrosas y los canales de emergencia se empezaban a saturar. Pasadas las 24 horas la infección había llegado a varias cárceles y hospitales. Estos últimos dieron una alarma de infección viral desconocida. Seguidamente se emitieron señales de apoyo puesto que los hospitales estaban repletos de gente con mordeduras y las ambulancias no se daban abasto. Inclusive había varios miembros de la policía con mordeduras o directamente muertos. Pese a que los mensajes de auxilio y apoyo habían llegado a los hospitales y cuarteles más cercanos, las acciones emprendidas por el gobierno fueron en vano, prácticamente cayó toda la ciudad. Pocas personas habían sobrevivido, algunos tuvieron suerte de pertenecer a pandillas y entender relativamente pronto el problema, además disponían de armas de fuego. Otros más que suerte tuvieron la habilidad de escabullirse y esconderse antes de entender qué ocurría. Los pocos sobrevivientes fueron pandilleros y gente común, todos dispersos, confundidos y con miedo. Pronto se dieron cuenta que los zombies no tienen necesidad de dormir, todo lo contrario, esas primeras 24 horas, los zombies estuvieron caminando de un lugar a otro todo el tiempo. Después del primer día, todo el mundo estaba enterado de los últimos acontecimientos en la ciudad. La comunicación proporcionada por medios como las noticias o reportes policiales solo se emitieron por un breve periodo de tiempo. Cuando el caos se apoderó de la ciudad, la comunicación se perdió ya que prácticamente todas las instituciones dejaron de funcionar. El gobierno, las ciudades vecinas y el mundo en general se enteró de todo gracias a videos, llamadas de auxilio a familiares y mensajes que eran emitidos principalmente por la gente común. El gobierno envió miles de soldados para controlar la situación, pusieron en cuarentena a la ciudad cerrando todas las vías terrestres.
Luego los soldados ingresaron a la ciudad con la intención de rescatar supervivientes y al mismo tiempo poner orden en la ciudad. Sin embargo, pese a que tomaron la ciudad en menos de 6 horas, no pudieron contener el virus. La cantidad de personas que los soldados encontraron en la ciudad no era ni la quinta parte del número de habitantes que se supone debían encontrar, ya sea muertos o vivos. Los números no cuadraban, se emitieron reportes de forma confidencial, esta vez solo el ejército manejaba las comunicaciones. Debido al número de muertes, se confiscaron los dispositivos digitales temporalmente para regular filtraciones de información hasta entender por completo los últimos sucesos. El mensaje que el ejército emitió en resumidas cuentas era que la ciudad volvía a estar bajo control, pero no habían encontrado habitantes en ella. De las 24.000 personas que se supone residían en la ciudad, se encontraron alrededor de 7.000, de las cuales solo 468 eran personas vivas y sin mordeduras. Cerca de 800 personas fueron encontradas como zombies y fueron muertos, el resto eran zombies que ya habían sido muertos probablemente por policías y ciudadanos comunes, aunque claro, no tan comunes si consideramos que media ciudad era dominada por pandilleros armados hasta los dientes. Como dato adicional se detalló que los zombies requerían de un disparo en el cráneo para morir. Al cabo de unas horas descubrieron el enigma de las personas desaparecidas. En las ciudades vecinas empezaron a reportarse los primeros casos de infección por mordida. Al parecer, los zombies no estaban interesados en recorrer los carreteros como tal, en su lugar atravesaron los bosques sin dirección aparente. Algunos zombies dieron con las ciudades, esparciendo el virus, otros zombies dieron a más bosques perdiéndose en estos. Ya no se trataba de una ciudad infectada sino de 3, la segunda ciudad fue San Pedro, tenía una población de menos de 12.000 habitantes, mientras que Loja, la tercera ciudad, contaba con 240.000 habitantes. Afortunadamente en esta ocasión las fuerzas del orden ya tenían una idea de lo que enfrentaban, se emitió un toque de queda en las ciudades afectadas y en las ciudades vecinas. Durante las próximas 24 horas se escucharon disparos y gritos en las calles de las ciudades, los hospitales se llenaron de cadáveres, empezaron a usar canchas públicas y estacionamientos para guardar los cuerpos, al menos en Loja, la ciudad más grande, puesto que en la pequeña es decir San Pedro los ciudadanos no corrieron con la misma suerte. Las escasas fuerzas del orden en dicha ciudad no fueron suficientes para la oleada de zombies que llegó, el resultado fue muchas vidas perdidas y otra ciudad tomada. Siendo el tercer día después de haber empezado el contagio, equipos de investigación viral se encontraban investigando dónde tuvo origen el virus y exactamente cómo se originó. Mientras tanto, la zona de cuarentena se extendió hacia las ciudades vecinas que recientemente habían sufrido ataques. Por otra parte, en las ciudades cercanas a estas últimas se llevó a cabo una evacuación de emergencia. Las fuerzas militares entendieron que cerrar las vías terrestres evitaba que gente curiosa entrase a las ciudades, pero no evitaba que gente infectada saliera de esta. Los problemas que enfrentaba el país ya no era un secreto, el mismo gobierno se había declarado en estado de emergencia, aún no podían declarar si los últimos acontecimientos eran resultado de actos terroristas o un muy desafortunado accidente. En cualquier caso, alertaban a los países vecinos para que reforzaran la seguridad en las fronteras cercanas a las ciudades infectadas. Rápidamente los países mostraron su apoyo, ofreciendo principalmente recursos militares para controlar la situación. Las cifras de personas muertas en 2 días se calculaban en casi 50.000 y seguía en aumento. Los esfuerzos combinados permitieron controlar nuevamente la situación. Luego de 2 semanas ya no se reportaban casos de contagio ni avistamiento de personas con comportamientos violentos. Al mismo tiempo, las investigaciones en el lugar de origen empezaban a dar resultados. Se había triangulado exitosamente el punto exacto donde se originó el virus, el laboratorio de las pandillas. Lamentablemente aún no se lograba entender por completo el virus. De acuerdo con los estudios, el virus que se preparó en las instalaciones no es el mismo que portan los contagiados. Los investigadores sospechan que el hecho que unos fueran infectados a través de mordidas en lugar de inyecciones generó una mutación. Pese a que ya no había nuevas muertes, los problemas continuaban. Las muertes de los zombies empezaba a ser un poco controversial. Habían quienes creían que no debieron matar a los zombies sino curarlos, y por otra parte, habían quienes empezaban a formar teorías conspirativas, teniendo como idea principal que el mismo gobierno había provocado la infección para deshacerse de una de las pandillas más grandes en el país y cortar el tráfico de droga, fracasando y cobrando miles de vidas inocentes a su paso.
Luego de un mes las personas que habían sido evacuadas regresaron a sus hogares, las personas que habían sido muertas por los ejércitos y policías fueron incinerados, las ciudades que habían sido dominadas por completo por los zombies permanecieron en cuarentena, después de reubicar los sobrevivientes no mordidos de dichas zonas en ciudades vecinas. Las investigaciones continuaron con experimentos en animales, usando los sueros encontrados en el laboratorio de las pandillas. Se determinó una cura para aquellos que habían sido infectados mediante suero, pero esto resultaba inútil, pues todos los infectados que aún no habían sido muertos y que se encontraban en bosques poseían mordeduras. De forma clasificada se permitió la experimentación con zombies extraviados en los bosques mismos que se encontraban más protegidos que nunca y en cuarentena. Cientos de zombies fueron capturados y expuestos a experimentos diseñados para encontrar una cura. Todos los zombies murieron, algunos sin haber participado en los experimentos. Lo único provechoso de todo aquello es que se determinó que dichos zombies tenían resistencia a la muerte por inanición. Prácticamente estuvieron un mes sin comer nada, pero aún así seguían moviéndose y atacando. Después de fracasar y al encontrarse en un callejón sin salida, los experimentos cesaron, el suero y su antídoto fueron resguardados en manos del ejército ecuatoriano, y pese a que fueron muchas vidas perdidas, las cosas marchaban bien, el país se recuperaba rápidamente, al punto que las teorías conspirativas lograban convencer a los más ignorantes. Después de todo, la caída de una de las pandillas más grandes al sur del país limitó el tráfico de droga y golpeó fuertemente la economía de pandillas y carteles de narcotráfico. A día de hoy todo luce normal, como si nada hubiese pasado, inclusive se levantó la cuarentena de ciudades y bosques. En este nuevo mundo de tecnología las noticias son efímeras, como la música. Ahora se puede encontrar memes en las redes sobre los zombies de Ecuador, es increíble, pero supongo que no pueden evitar encontrar gracioso a un zombie con flauta de pan tocando Thriller de Michael Jackson. Mientras tanto, la ciudad Catamayo está vacía, en silencio, como una ciudad muerta. Bueno, estamos llegando al final de este video, y quisiera recordarte que puedes dejarme un like si te gustó la historia, o suscribirte si quieres toparte con otra historia de este tipo en el futuro. Nos vemos.